Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Le damos gracias a Dios por estar en este nuevo día, un día para seguir alabando y bendiciendo al Señor. Ya estamos en el sábado de la sexta semana de la Pascua. Cada vez más vamos acercándonos en esas celebraciones tan grandes y tan hermosas que nos dan siempre alegría. El día de mañana estaremos celebrando la Ascensión y para la siguiente semana estaremos ya celebrando Pentecostés. Entonces nos seguimos preparando grande y gratamente para celebrar con el Señor y sobre todo también con el Espíritu Santo. Nos unimos en esta santa celebración por sus intenciones, las de sus familias, que ustedes estén bien con el Señor. Hoy nos recuerda la palabra de Dios que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos lo va a conceder. Entonces apropiémonos otra vez de esa misma promesa de Cristo y hagamos nuestras peticiones. Muy especialmente nos unimos en esta santa celebración para pedirle al Señor por el eterno descanso en el aniversario de Arturo Saucedo. Le rogamos a Dios que le dé esa bienaventuranza eterna, que lo tenga allá en la gloria de Dios, siempre alegre y feliz con Él. Y también le damos gracias al Señor por la vida. Nos unimos todos en esta alegría, todos los que estamos en la parroquia la conocemos, porque es una gran mujer al servicio de Dios. Es la Madre Rosy, que está de cumpleaños, y por eso grande y gratamente también nos unimos en esta celebración dándole gracias a Dios por su vida. Que el Señor bendiga su vida, que bendiga su vocación, la que le dio, todo el ministerio, todo lo que el Señor hace en ella y ha hecho a través de ella, que la siga llenando de gracia y bendición. También rogamos por su familia, para que se manifieste siempre la providencia de Dios en sus vidas. Le rogamos al Señor para que escuche también las intenciones que ella tiene en su corazón. Y también le seguimos pidiendo al Señor por las saludes de nuestra hermana Celia Cervera, por las necesidades del mundo, por todos los enfermos, porque toda esta crisis que se está dando a nivel de la vida, pues se convierta en una oportunidad de crecimiento, como cada crisis debe ser, una oportunidad de crecimiento, y por eso oremos para que se manifieste también la gracia de Dios en todo ello. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor, la misericordia de Dios esté con todos ustedes. Le rogamos al Señor, en este momento, hagamos este acto para presentarnos a Él y reconociendo ante Él nuestra condición de pecadores, supliquémosle su gracia, que nos permita celebrar dignamente estos santos misterios. Así como hoy recordamos a la Santísima Virgen María, la llena de gracia, la que nunca tuvo pecado, ni de ninguna manera pudo vivir en el pecado, que podamos nosotros, por los méritos también de ella, alcanzar gracia ante Dios, que Él nos ayude, que nos dé la capacidad de también optar por el bien y que amemos y disfrutemos como ella lo hace de todas las cosas de Dios. Por eso, presentemos al Señor nuestra vida reconociendo ante Él nuestra indignidad. Tú que eres el médico de las almas y de nuestros cuerpos, Señor, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Cristo, ten piedad. Tú que nos has prometido esperarnos y también llevarnos junto a tu Padre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Infunde siempre, Señor, en nuestro corazón el deseo de abundar en buenas obras, para que, tendiendo sin cesar a lo que es más perfecto, nos esforcemos en vivir en plenitud el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor y, siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo diciendo: Dios es el Rey del universo, aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor el Altísimo es terrible, y de toda la tierra Rey supremo. Dios es el Rey del universo, aleluya. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Dios es el Rey del universo, aleluya. Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, por encima de todo Dios está. Dios es el Rey del universo, aleluya. Aleluya, aleluya. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre, dice el Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos. Nos sigue contando los hechos de los apóstoles. Nos siguen contando todas estas que fueron las alegrías, aventuras, las peripecias, los hechos que se sucedieron en los primeros cristianos, en los que así fueron y sentían ese enviado. Por eso son los apóstoles. Y hoy vemos muy bellamente cómo Pablo sigue en este camino evangelizador. Ahora él nos lo muestra acá en los libros de los Hechos de los Apóstoles, que vuelve otra vez a Antioquía y se queda allí un tiempo para revitalizarse, fortalecerse. Desde Antioquía él era más o menos de donde siempre partía a sus misiones, y desde ahí empieza otra misión, otro gran recorrido que va a hacer, y es su tercera misión, su tercer viaje, por decirlo así. Es el tercer viaje en la tercera misión de Pablo, y se va nuevamente a recorrer otros lugares para llevar esta buena nueva. Es el anhelo, es ese espíritu y ese ardor evangélico de ir a anunciar esa buena noticia que recordamos nosotros en San Pablo. Era un hombre que también
era grande conocedor de la vida de Dios, un hombre religioso, fariseo, extremadamente dedicado a las cosas del Señor, y ese celo al inicio lo movió tanto para decir, hay una secta que está destruyendo la religión verdadera, el judaísmo, y hay que destruirla, y por eso se convirtió en el perseguidor y ayudó a que muchos pudiesen llegar a la cárcel, y quizás no sabemos cuántos pudiesen haber muerto. Pero este Dios, que es nuestro Dios, siempre se muestra muy benevolente, y como este hombre tenía tanto ánimo y tantas ganas del Señor, entonces por eso Jesús, como siempre sabe, lo tenía preparado. Las sorpresas de Dios vienen cuando Él quiere, y cuando le llegó el momento, entonces se da esta gran conversión de la cual nosotros sabemos que es San Pablo. Y miremoslo ahora, un hombre fuerte, decidido, luchador, porque su forma de ser, su espontaneidad, su alegría era la grandeza que mostraba, y como amaba a Dios, al encontrar la verdad plena, pues en Cristo encontró toda esa plenitud, y ahora no hay nadie que lo pare. Este es San Pablo. Nos cuentan la historia también de otro hombre similar a San Pablo, se llama Apolo, que era natural de Alejandría y que era judío de allí. Y dice muy bellamente la Sagrada Escritura, dice, era un hombre elocuente, es decir, se ve que era alguien que sabía expresarse muy bien y tenía ese gran don para poder hablar. Y esto pues a veces no se adquiere simplemente como si fuese un don innato, hay que prepararse para ello, porque dice, y versado en las Escrituras, es decir, alguien que se había dedicado a las Escrituras. ¿Qué quiere decir que era versado en las Escrituras? Que se metió al estudio de las Escrituras, y en ese anhelo, en ese gran querer del Señor, de conocer del Señor, también surge la necesidad de que todo esto hay que compartirlo. Y así, entregado al Señor, da este paso a hablar. Lo bonito de Apolo es que él ya era cristiano, y según cuentan, pues era un cristiano que, conociendo la verdad quizás hasta por muy de su propia cuenta, podemos intuir, y conociendo en Cristo, hablaba de Cristo. No conocía más sino lo que era el bautismo de Juan, pero de Cristo quizás conocía que era el Mesías, y no había recibido casi toda la doctrina de Cristo, pero de lo que entendía y sabía, hablaba, y hablaba abiertamente de Jesús. Es decir, él por su propia cuenta, en ese anhelo y en ese querer del Señor, se movió siempre a la gracia, y seguramente el Espíritu Santo lo guiaba para que así fuese a hablar. Este hombre disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, es decir, conocía todo, y eso que nada más sabía de lo del bautismo de Juan, es decir, quizás no había tenido mucho contacto con los cristianos, o por lo menos con los apóstoles o los grandes evangelizadores, pero quizás este anhelo le llevó a conocer en verdad, y es que el que busca la verdad la encuentra. Eso es claro, porque va con recto corazón, y Dios no se deja ganar en esa generosidad. Nosotros, con la generosidad con que podemos ir a Dios, Dios no se deja ganar, sino que nos da mucho más. El Señor siempre nos va a dar más, y si nosotros vamos así, con ferviente dedicación, con recto corazón, con intenciones puras ante el Señor, y nos dejamos mover por ese anhelo de Dios, y que ese ardor de nuestro corazón lo busque incansablemente, siempre vamos a obtener de Dios las cosas mejores. Y Pablo entonces era un valiente, dice que hablaba valientemente en la sinagoga, es decir, cuando se conoce la verdad hay este valor. Es una persona que nos enseña. ¿Por qué quedaría este dato, o por qué estas personas que nos van mencionando los hechos de los apóstoles son personas que se volvieron grandes y quedan aquí como experiencia de personas que se movieron a la gracia de Dios e hicieron una obra maravillosa al inicio del cristianismo, y por eso están con nombres propios, porque son importantes y son personas como cualquiera.
nosotros no podemos pensar, y es algo que siempre estamos insistiendo, no solamente la doctrina, no solamente la enseñanza o el poder hacer las cosas en el nombre de Dios, es a los que ya llegan, por ejemplo, a ser sacerdotes, los que son los que continúan este linaje de los apóstoles, que son los obispos o los religiosos, los monjes y las monjitas. No solamente es este el camino del cristianismo es de todos y todos lo podemos hacer. El Señor establece vocaciones, pero las vocaciones nada tienen que ver con la misión es para todos y poder entender a Dios, amarlo, quererlo, comprenderlo y darlo a conocer para la alegría de muchos y para su salvación. Ese es el camino de la misión y eso es para todos. Todos lo hacemos en la medida en que somos y podemos, y debería ser así. Por eso el camino debe recorrerse, y en nuestro cristianismo siempre el camino de recorrer es movernos hacia dejar que la gracia nos penetre, y esa gracia la participamos a los demás en manera de bendiciones. Por eso nos colocan estas personas comunes como cualquiera, y así se unen grandemente a la tarea de la evangelización. Algunos que de pronto simplemente por este caminar en el Señor lo hacen, y la iglesia los toma. Por eso dice que Priscila y Aquila, un matrimonio muy querido y ayudadores grandes ya en el Señor, de Pablo, entonces lo toman por su cuenta, le explicaron la doctrina con mayor exactitud, es decir, le hicieron toda la catequesis completa, y entonces ya así instruyéndolo, él siente nuevamente este ardor y dice: me voy para Grecia. Y ellos dicen: claro, vaya, porque allá va a hacer mucho bien. Y entonces mandan cartas para que lo acojan bien, y dice que hizo un bien impresionante allá entre la gente. Estas personas así, que se dedican, que tienen este ardor, hacen mucho bien, y por eso la iglesia siempre estará pendiente para ayudar y para impulsarlos, de ninguna manera cortar almas. Eso sí, lo que sí hay que tener siempre es esto, o sea, se empieza quizás con un anhelo y uno puede buscar a Dios, pero la iglesia y Diosito siempre lo va a unir a la iglesia a uno. Y si uno es dócil, uno se une a la comunitariedad, a la unidad, a la comunión, se une a la iglesia, que es la asamblea de los fieles que se reúnen en el Señor. Y allí uno acaba de ser instruido para trabajar ahora sí con la iglesia, porque trabajando unidos se hace mejor, y sobre todo en el orden, porque es muy bueno estar ordenados. Pero si uno es rebelde, uno tiene quizás el anhelo del Señor y quiere ayudar al Señor, pero siempre lo está haciendo solo y por su cuenta, entrando en peleas, en disputas, incluso con la misma jerarquía de la iglesia, cuando uno cree que se las puede saber todas y que es muy versado, que tiene mucho conocimiento, pero quiere hacerlo por su propia cuenta y siempre haciendo como rancho aparte, creyendo que ayuda mucho. No, el Señor lo ha dicho: el que no está conmigo en realidad puede dispersar, pero el que está conmigo y lo quiere hacer bien, ayuda. Por eso, si es un alma dócil, siempre estará en diálogo, en comunión, y se dejará instruir por la iglesia. De alguna u otra manera es una forma muy bella de ayudar, siempre unidos. Por eso este es un criterio que nos dice que somos verdaderamente discípulos del Señor, y es la unidad. Señor, Padre, yo quiero que sean uno. En esos testamentos, esas oraciones que el Señor Jesús nos da, y esta es una de ellas que vemos en el Evangelio del día de hoy, es un testamento muy bello, una oración que el Señor hacía, y era la unidad, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Ese era un criterio de unidad. Y dije: a ustedes los van a conocer por la forma en que se amen. Como estén unidos y se amen, por esa forma los van a conocer y conocerán que son mis discípulos. Este es un criterio. Y hoy nos dice el Señor que en Dios todo lo tenemos asegurado si lo hacemos bien. Si de nuestra parte siempre sabemos que amamos a Cristo, por eso si le creemos a Cristo y lo amamos, entonces dice Jesús: entonces, si ustedes creen en eso y en realidad me aman, lo que pidan al Padre en mi nombre se los concederá. Pero mire este criterio tan bello que nos dice el Señor. Nos dice: ustedes me han amado y han creído que salí del Padre.
Y este es el criterio. Si uno en realidad sabe que Jesús es su Señor y uno lo ama y le cree a Él, dice que solamente el Padre ya lo sabe. Y dice, lo que pidan al Padre en mi nombre los concederá. Y dice, y no es que yo vaya a rogar por ustedes ante el Padre para que el Padre les dé. No es tanto eso. Si en realidad ustedes me aman, dice, el Padre ya los ama. El Padre mismo los ama. Nos enseña mucho esto respecto de saber siempre amar y relacionarnos con la Trinidad, con ese Dios que nos ama, con ese Hijo que es la revelación plena, y en Él obtendremos todo lo que el Padre nos va a dar. Y siempre vamos a obtener ese Espíritu Santo que es el que nos lo da todo, y el Padre que nos ama siempre cuidará muy bien. En otra ocasión el Señor Jesús nos dice, tranquilos, ustedes establezcan entre ustedes el reino de Dios y su justicia, es decir, dedíquense a eso, que su única preocupación sea establecer el reino de Dios y su justicia. No se preocupen de qué van a vestir, de qué van a comer, de qué las cosas, no se preocupen de todo eso, porque el Padre ya sabe cuáles son sus necesidades y Él las va a suplir y se las va a dar. Y si nosotros nos dedicamos a las cosas del Señor, entonces el Señor nos va a dar. Me dedico, Señor, a tus cosas, tú encárgate de las mías. Y el Señor lo va a hacer. Pero esto es muy bello si en realidad parte de un principio que es una sana y recta conciencia, sanos principios dedicados al Señor, intenciones verdaderas por conocer a Dios y de ayudarle. Entonces muchas cosas las tenemos aseguradas. El Padre nos lo dará todo si vamos con bien. Si en nosotros no hay criterio de unidad, por más que intentemos hacer obras buenas, pero entramos en contravía con lo que el Señor ha dejado estipulado, que es el amor, la unidad, su iglesia, los hermanos, los humanos, no vamos a hacer nada. Antes destruimos. Pero si en realidad nuestros anhelos y siempre están unidos a este amor de Dios para hacer el reino de Dios, para que todos quepan en un solo redil, entonces sí, este es lo que Dios quiso. Pero si nosotros vamos haciendo como pequeños rebaños y rediles como ausentes de la gracia de Dios en su iglesia, no, porque hay muchos que incluso en movimientos, en formas de vida, en estructuras, hacen que sí, como que son de la iglesia, pero son como que viven tan independientes y como que si fuesen otras iglesias independientes. Y también allí hay algo cuestionable, porque como que no obedece a la realidad completa de la iglesia. También podemos pensar en ello. Por eso, si somos en realidad iglesia y familia, seremos siempre unidad, amor, fraternidad. Y si todos ayudamos, esta es la iglesia. La iglesia de Dios es que todos tengan este ardor misionero y lo aprovechen y lo apliquen, que sientan este anhelo y lo aprovechen. No le dejen solamente el trabajo a los padrecitos, a los monjecitos o a las monjas. No le dejen el trabajo solamente a los obispos. Somos muy pocos para decir que vamos a hacer toda la labor. Esta iglesia es de todos. Y qué bueno tener siempre manos que ayudan, convencidas de Cristo, que lo amen, y el Padre siempre nos va a ayudar. Esto es algo muy bello para meditarlo y para seguirlo contemplando en nuestro corazón en el día de hoy, para hacer una reflexión propia hoy nuevamente de mi entrega y de mi fe al Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid, del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Arturo Saucedo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten grande bondad y misericordia, Señor, de nuestra hermana Celia Cervera, que rogamos por su salud. Rogamos porque ejerzas en ella la gracia de la sanación, y que toda esta experiencia de esta cirugía pueda ser de grande beneficio y provecho para ella. Te pedimos también grandes bendiciones en esta alegría de un cumpleaños más de la Madre Rosy. Escucha los anhelos de su corazón y atiéndela. Haz que en ella siga floreciendo ese gran don de la vida consagrada,
y síguela llenando, Señor, de fuerza, de alegría, de dones y de toda la gracia del Espíritu Santo con su sabiduría, para que ella pueda seguir disfrutando de tu vida y siga su vida alegrando la vida de muchos. Te agradecemos por su vida y nos alegramos con ella también. Te rogamos tu gran misericordia para todos nosotros, nuestras intenciones y nuestras familias. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por su Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz y le ofrecemos al Señor esta paz para toda la humanidad, como un deseo también nuestro, que todos nuestros hermanos, los seres humanos, la creación entera, toda la creación, también reciban la paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Únase a la comunión espiritual, diciendo: Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo recibirte sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me uno a ti. Quédate en mí, Señor, y lléname de ti, y no permitas que me separe de ti. Amén. Padre, quiero que donde yo esté estén también conmigo los que tú me has dado, para que contemplen la gloria que me diste, dice el Señor. Aleluya. Lo tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24. Oremos.
Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias y les acompañe para siempre. Con la alegría de haber celebrado a nuestro buen Dios, todos ustedes con María Santísima, nuestra Madre, con la alegría de su corazón y con esa misma alabanza de ella, ustedes vayan, alaben, proclamen, bendigan, den a conocer al Señor Jesús al mundo que lo necesita. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.